Imaginemos un sistema legal como si fuera una pirámide, algo rígido, predecible, donde todo el poder baja desde la cima. Y ahora, imaginemos que esa pirámide se desmorona y se transforma en una red compleja, interconectada, mucho más impredecible. Pues bien, a grandes rasgos, eso es lo que ha pasado con el derecho en Colombia. Vamos a desgranar cómo se ha producido este cambio tan radical. Para entender bien esta transformación, nuestro análisis se basa en una obra clave: Las transformaciones de la administración pública y del derecho administrativo. Es un texto que, ojo, recorre más de un siglo de historia jurídica colombiana. Va a ser, digamos, nuestra hoja de ruta. Y aquí tenemos, en esencia, el resumen de toda la historia, el antes y el después. Se pasa de un sistema, jerárquico, muy rígido, donde el Estado lo controlaba absolutamente todo, a otro que es flexible, mucho más complejo y, sobre todo, global. El cambio, como se puede ver, es brutal, lo altera todo por completo. Claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo pasa algo así? ¿Cómo una estructura que parecía inamovible, que duró más de un siglo, de repente se viene abajo? Pues para encontrar la respuesta tenemos que retroceder en el tiempo. Vamos a ver cómo funcionaba exactamente esa vieja pirámide de poder. Venga, pues empecemos por el principio. Hablemos de ese modelo que dominó Colombia durante más de 100 años, el modelo de la pirámide. Fijaos, hablamos de un periodo larguísimo, desde 1886 hasta 1991. Casi nada. Durante todo ese tiempo, a través de estas tres etapas que vemos, el sistema legal colombiano fue, increíblemente estable. La idea de fondo era siempre la misma, una jerarquía muy clara. Las normas venían de arriba y se aplicaban hacia abajo. Era un sistema predecible. Y en ese sistema, la cosa era muy sencilla. Solo había una fuente legítima de normas, que era el Estado. Punto. El poder era, por así decirlo, monolítico. Todas las leyes, absolutamente todas, salían de la cúpula de esa pirámide, el poder legislativo, y descendían en cascada. No había debate, no había otras voces. Y el pilar que sostenía todo esto era el llamado principio de legalidad. ¿Y esto qué quiere decir en la práctica? Pues muy fácil, que la administración, el gobierno, solo podía hacer aquello para lo que la ley le daba permiso explícito, ni un milímetro más, ni uno menos. Esto, claro, aportaba mucha previsibilidad, mucha seguridad jurídica, pero al mismo tiempo era un corsé, un sistema tremendamente rígido que no dejaba margen para adaptarse a los nuevos tiempos. Pero claro, después de más de 100 años de una estabilidad casi total, llegó un momento, un solo evento que lo cambió todo, que hizo saltar por los aires esa pirámide. 1991. Hay que quedarse con esta fecha, porque no es solo un año más en el calendario. Es el epicentro del terremoto, el punto de inflexión que sacudió los cimientos de toda la estructura legal de Colombia, el momento exacto en que la vieja pirámide empezó a resquebrajarse. Es que la Constitución de 1991 no fue una simple ley más, ni una pequeña reforma. No, fue una auténtica refundación del sistema. Puso en marcha un proceso radical conocido como constitucionalización. Y esto, en pocas palabras, significa que la Constitución, con sus principios y sus derechos fundamentales, se colocó por encima de todo lo demás. Ya no mandaba solo la ley escrita, ahora mandaban los grandes principios constitucionales. Y así es como esa pirámide rígida empieza a dar paso a una realidad completamente distinta, una mucho más parecida a una red de influencias legales. Vamos a ver cuáles fueron los motores de ese cambio. A ver, esto no ocurre por una única causa. Fue más bien una especie de tormenta perfecta. Por un lado teníamos el motor interno, la nueva Constitución, que como hemos visto lo cambió todo desde dentro. Pero al mismo tiempo estaban pasando cosas fuera, la globalización a toda máquina, el derecho internacional que cada vez tenía más peso y por supuesto la aparición de nuevos actores sociales, ciudadanos, ONGs que empezaban a levantar la voz y a reclamar su sitio. Y este es quizás el cambio conceptual más importante de todos. Se pasa de aquel principio de legalidad estricto, donde solo valía la ley, al principio de juridicidad. ¿Qué significa esto? Pues que ahora las fuentes del derecho son muchas más. Ya no es solo la ley del Parlamento, ahora son la Constitución, los tratados internacionales, los principios generales del derecho, las decisiones de los altos tribunales. El sistema se vuelve mucho más flexible, más dinámico, pero claro, también bastante más incierto. Vale, todo esto suena muy teórico, ¿verdad? Pero la pregunta clave es, ¿y esto qué implica en el día a día? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de haber pasado de esa pirámide a esta nueva red? Pues significa que las reglas del juego han cambiado por completo. Para empezar, el Estado ya no tiene el monopolio de crear normas. De repente, una sentencia de un tribunal internacional puede tener un impacto directo en la legislación colombiana.
Además, para sacar adelante muchas políticas, la administración pública ahora tiene que colaborar sí o sí con actores privados. Y muy importante, los nuevos actores sociales, como las ONGs, ya no son meros espectadores, ahora tienen voz y voto, un lugar formal en el sistema para influir. Así que, en resumen, esa imagen de la pirámide, tan simple, tan ordenada, ya es cosa del pasado. La realidad hoy en Colombia es esta red, un sistema mucho más complejo, que está siempre cambiando, y donde el poder ya no reside en un único punto en la cima, sino que está distribuido, se negocia constantemente entre un montón de actores diferentes. Y claro, todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda abierta. Este nuevo sistema, esta red, es desde luego más participativo, parece más democrático, pero también es muchísimo más complejo. Y la gran pregunta es esa: ¿este cambio nos ha llevado a un sistema que es realmente más justo? ¿O hemos creado sin querer un laberinto legal tan confuso que al final solo unos pocos expertos son capaces de navegar por él?